Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y reitero, les doy la bienvenida a lo que será el video del núcleo temático 3 y 4. El contenido del presente video habla del plan, inicialmente del plan de evaluación del curso, de la bibliografía recomendada, del tema de confiabilidad, que es justamente el tema de la unidad temática 3 y 4. Hablaremos también de los estudios de caso y explicaremos la actividad sumativa 2. Posteriormente a ello, haremos un ciclo de dudas que tengan a bien a realizar, ya sea de la actividad anterior de la unidad temática 1 y 2 o de este tema que estamos viendo en este momento. Y al final hablaremos sobre el reto que les dejé la próxima semana, que creo lo van a disfrutar muchísimo. El plan de evaluación del curso, entonces estamos en la semana número 2, desarrollando la actividad síncrona número 2, y vamos a hablar de nuestra sumativa 2, que como ya ustedes bien saben es un cuestionario, se corrige o se utiliza como instrumento de evaluación en un registro de observación. Vale el 50% de la nota que con la sumativa número 1 que hablamos el video pasado, complementamos el 100% de la nota. La bibliografía recomendada la tienen acá. Por favor, insisto y vuelvo a insistir. No me utilicen Econipedia, Wikipedia, ni ningún tipo de blog personales. Trabajen con páginas que tengan que ver con la psicología y específicamente con la psicometría para sus investigaciones o sus estudios, ¿no? Yo les recomendaba en el video pasado, había visto una persona que apenas publiqué el material, inmediatamente hizo el cuestionario número 1. Yo le decía que eso no es adecuado. Esa persona definitivamente no asimiló ningún conocimiento. Lo ideal es que a partir de ahora, ya sabiendo lo que es validez y confiabilidad, que es el tema que nos toca hoy, hay uno de los puntos en el trabajo que tiene que ver con el test psicométrico que básicamente toca este tema que estamos hablando ahorita y ya con ello tienen todo el material para poder desarrollar tanto la sumativa 1 como la sumativa 2. Eh, Igualmente, mi recomendación, no utilicen programas de inteligencia artificial. No sé si lo dije en el video pasado. Yo particularmente siempre pongo este ejemplo y hasta el momento nadie me lo ha refutado. ¿Qué pasa si, mejor dicho, un estudiante puede, en esta forma de modalidad que estamos viendo virtual, graduarse sin utilizando pura inteligencia artificial? Sí, estoy segurísimo que sí. Este, simplemente con un copy-pega. He pasado corrigiendo casi todos los trabajos de ingeniería ahorita y me he conseguido con copy-pega, pero es que lo detecto inmediatamente cuando están utilizando programas de inteligencia artificial, a pesar de que se les hace la observación. Pero es que utilizan la inteligencia artificial simplemente como un copy-pega porque les va a agarrar la hora que se les cierra el sistema y no han hecho la tarea en forma adecuada. Y no leen ni siquiera lo que están colocando. Errores de toda naturaleza. Em, Tanto Econopedia como Wikipedia o la inteligencia artificial la pueden utilizar, sí, para entender sobre un tema, pero no para presentar un trabajo de esta naturaleza, por favor. ¿Ok? Acá tienen que leer, tienen que investigar y utilizar fuentes diversas para poder prepararse adecuadamente. Aquí viene el ejemplo. Si ustedes no se preparan adecuadamente y el día de mañana tienen un paciente con un grado de depresión muy elevado, a punto de suicidio, yo quiero saber en qué momento ustedes van a agarrar su teléfono, su computadora, van a escribirle a Gemini, a ChatGPT, a cualquiera de estos programas de inteligencia para preguntarle qué hacen mientras la persona se lanza por el vacío. ¿Ok? El ejemplo es dramático, el ejemplo puede ser que no le suceda, el ejemplo puede ser que le suceda. Nunca sabemos qué pacientes tenemos por delante. Así que definitivamente creo que no es el camino de aprendizaje. Puedo tener un título, pero si no tengo el conocimiento, no tengo nada. Así que la recomendación, por favor, a aquellos que vienen con una praxis inadecuada, adecúense, porque estamos jugando con la salud mental de personas, estamos hablando de pacientes y tenemos que prepararnos lo mejor posible justamente para atenderlos.
El tema con 3 y 4, como dije, es el tema de confiabilidad, que tiene como competencia específica analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Y esa confiabilidad y validez, que es el tema de estudio que vamos a desarrollar, lo hacemos a su estudio a través del método de Alpha de Confidence, el método de Pearson, Spearman-Brown y Kuder-Richardson, que vamos a ver a continuación. Hablaremos de la validez y de los procedimientos de cálculo que se utilizan. Primero que nada, tengo que decir que confiabilidad significa consistencia, exactitud y precisión en la medición. Y la idea es que nosotros, cuando apliquemos un test psicológico, lo apliquemos reiteradas veces o lo aplican diferentes personas reiteradas veces bajo ciertas condiciones, los resultados sean similares. O sea, lo que trate de medir el test psicológico, mida realmente lo que se quiere medir. De eso se trata. Y por ello es que hablamos de la importancia del grado de reproducibilidad del instrumento de medición. La exactitud con que un instrumento mide lo que se pretende medir es lo que se denomina confiabilidad de la medida, que es equivalente al concepto de estabilidad y predictibilidad de la medida. La importancia radica de este tema en que nos permite validar, no es la palabra adecuada, considerar a los test como adecuados y de origen científico, que realmente tengan una base científica, no que sean jalados de los cabellos porque a alguien se le ocurrió, sino que tengan una base científica como tal. La confiabilidad también se le conoce como la ausencia de errores de medición cuando se utiliza un instrumento determinado. Y entiéndase que estamos hablando de un tema que lo comentamos la vez pasada, de los test psicológicos, en los cuales medimos aspectos o constructos que tienen que ver con el comportamiento humano y que no necesariamente ustedes y yo nos vamos a poner de acuerdo en cómo lo medimos. Imagínense el universo de psicólogos en el mundo poniéndose de acuerdo en tratar de estampar un mismo concepto o una misma forma de medir las cosas. Dependiendo de la formación, de la escuela de origen, de las creencias, de lo que vivencias que hayan tenido cada quien, generarán situaciones diferentes. Podremos estar de acuerdo en unas cosas, lo más seguro no estemos de acuerdo en otras, y ello entonces origina que esto es un tema muy difícil. Por ello es que tratamos de hacer lo que se conoce como la validación o la determinación de la confiabilidad del test psicológico de la forma más científica posible para tener una herramienta o un lenguaje que nos podamos comunicar. En la bibliografía es sinónimo de confiabilidad el término estabilidad de la medida y de consistencia interna. Lo pueden conseguir con esos términos también. La confiabilidad la vamos a estudiar a través de 5 metodologías que les nombré anteriormente. De ahora en adelante vamos a utilizar conocimientos básicos de lo que es estadística. Y lo que les voy a dar es cada una de las metodologías, no desde el punto de vista de su formación o desarrollo, digamos, del surgimiento el marco teórico o la deducción de la fórmula. Doy por sentada la fórmula y lo que voy a explicar es cómo utilizar la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, el primero de los métodos, y tal vez uno de los más universalmente conocidos y más utilizados en la literatura, es el alfa de coverage, que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. Y básicamente, nuevamente, se refiere a que el instrumento mida lo que realmente debe medir o lo que pretende medir. Si queremos medir depresión, mediremos depresión. Si queremos medir estrés, mediremos estrés. Y para ello se define una fórmula que es esta que tenemos acá, en la cual decimos que alfa es igual a K sobre K menos 1 por 1 menos la sumatoria de las desviaciones de cada ítem entre la desviación total de todos los ítems. Esa es la fórmula. Y lo que vamos a ver, repito, de ahora en adelante son fórmulas de esta forma que vamos a aprender a manejarla. ¿De dónde viene? Les dejo de tarea a ustedes si desean investigar un poquito el origen. Si tienen duda, con mucho gusto los ayudo.
Mi interés simplemente es aplicar la fórmula, entender la fórmula o entender el resultado o el número que arroja una fórmula de esta naturaleza. Con ello, ya ustedes van a poder trabajar directamente y a medida que vayan leyendo los test psicológicos, ya saben de qué les están hablando. El valor de alfa normalmente es un valor que va menor a 1, ¿ok? Y que va dentro de una escala va desde 0, que es muy baja la consistencia, hasta 1, que es muy elevada la consistencia. ¿Qué es la consistencia en este caso? Que mide lo que quiero medir. Así de sencillo. Dependiendo obviamente de lo que esté midiendo, ¿no? Hay diferentes escalas y dependiendo del autor, pero hay como un consenso en que a partir de punto 7 se considera buena un buen valor para decir que un test psicológico mide lo que realmente quiero medir. Si estoy en 1, mide exactamente. Si estoy en 0, no mide absolutamente nada de lo que yo estoy queriendo medir. De eso se trata. Vamos a hacer el primer cálculo a través de un ejemplo. Vamos a vernos o a concentrarnos en esta tabla que tenemos acá. Esta tabla muestra que a 1, 2, 3, 4 pacientes a los cuales le aplicamos un test psicológico que tiene 11 instrumentos, 11 preguntas, 11 reactivos, como quieran llamarlo. 11 preguntas. La pregunta 1, 2, 3, 4 y ya está una pregunta 11. Cada uno de los pacientes respondió y obtuvo un puntaje para cada una de estas preguntas. Entonces, el paciente 1, ante la pregunta 1, valoró, punteó 55. ¿De qué es el test? Cualquier test que ustedes quieran presentar, no importa. En este caso, simplemente son valores que nos van a permitir explicarlo. El paciente 2 para la pregunta 1 punteó 70, el paciente 3 para la pregunta 1 punteó 77 y el paciente 4 para la pregunta 8 punteó 88. Y así sucesivamente ante las 11 preguntas. ¿Cómo empezamos a trabajar esta fórmula que vimos acá entonces? Esta fórmula que tenemos acá, decimos que K es el número de ítems. El número de ítems en este caso es el número de preguntas que tenía nuestro sistema. Si nosotros vamos acá, tenemos 11 preguntas, quiere decir que K vale 11, que es lo que tenemos acá descrito. Adicionalmente, nuestro sistema tiene unas varianzas de cada ítem y unas varianzas de suma de todos los ítems. Tenemos que entonces encontrar las varianzas de nuestro sistema. Si ustedes se recuerdan de estadística básica, primero vamos a refrescar la fórmula de promedio. Promedio es la sumatoria de todos los elementos entre el número de elementos. Eso está facilita. Y la otra es la varianza. La varianza es la sumatoria del valor que vamos a medir menos el promedio, que lo tuvimos acá arriba, al cuadrado sobre x menos 1, donde x en este caso representa n. Okay. Veamos entonces cómo funciona acá. Primero que nada, tomamos la misma tabla de datos y la copiamos. Aquí lo colocamos. X, Y, 1, 2, 3, 4 y colocamos las 11 preguntas que tenemos acá y los datos de cada una de esas preguntas. Si se observan de 55 a 88, de 55 a 88 termina la tabla en 17 a 62. 17 a 62. Esta es nuestra tabla de datos que estoy mostrando acá. Amplío la columna en 3 columnas para dar con los datos del primer elemento que nos están pidiendo, que es la varianza de todos los ítems. Vamos a calcular la varianza de todos los ítems. Para calcular la varianza de los ítems, primero calculo el promedio de los valores. Fíjense bien, si nosotros abrimos una columna y decimos la sumatoria de los X, nosotros sumamos cada una de las líneas. Si yo sumo 55 más 13 más 39, 84, etcétera, etcétera, más 95 más 64 más 17, esa suma me da 516. La segunda, 70, 70, 25, etcétera, me da hasta el 36, 57, la suma me da 581. La tercera me da 678 y la cuarta me da 725. La suma de todos estos elementos me da 2500. Si yo 2500 lo divido entre el número de individuos que tengo, n igual 4, 2500 entre 4, tengo la media de los valores. La media de los valores es 625. La media de todos estos valores es 625. 625 es la media de todos los valores. Ahora,
yo voy a calcular la varianza de todos esos valores. La varianza es los x menos las x promedio elevado al cuadrado, su suma sobre x menos 1. Lo primero que calculo es x menos x promedio. Si usted agarra 516 y le resta 625, el promedio, le da menos 109. Si resta 581 menos 625, le da menos 44. 678 menos 625 le da 53. Y 725 menos 625 me da 100. ¿Ahora qué hago? La fórmula me dice eleve eso al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. 100 menos 109 al cuadrado me da 11.881. Recuerden que valores negativos elevados al cuadrado quedan positivos. 44.936, 53 al cuadrado 2.809 y 100 al cuadrado es 10.000. Lo sumo. La suma de 11.881, 1.936, 2.809 y 10.000 me da 26.626. Ese es el valor que tengo acá arriba, la sumatoria de los x menos los x promedio al cuadrado, 26.626. Eso lo he dividido entre n menos 1, 3. ¿Por qué? Porque ya dijimos que n valía 4, son 4 pacientes, n vale 4. 4 menos 1, 3. El promedio me da 8.875,33. Este valor de desviación, ¿ok? Es el que vamos a utilizar en la fórmula del alfa de Cambridge que tengo acá. Esa desviación es este valor que está aquí abajo, porque hemos trabajado con los valores de la muestra total. Ahora, la alfa de Cambridge me decía aquí que yo tenía la suma de todos los ítems, que es la que acabamos de calcular la varianza, y ahora tenemos que sumar todas las varianzas de los valores de cada ítem. ¿Cómo lo hacemos? Vámonos otra vez acá. Ahora, en vez de ampliar mi tabla en columna, la voy a ampliar en fila y voy a hacer el mismo procedimiento con una ligera modificación porque estoy hablando de los ítems. Lo primero que hago es encontrar la sumatoria de los X. Ahora lo hago por cada pregunta. 55 más 70 más 77 más 88 me suma 290. 13 más 70 más 56 más 76 me suma 215. Y así lo hago con cada uno de los valores. 17 más 57 más 85 más 62 me da 221. Obviamente, como la suma de todos estos valores es lo mismo que yo sumo en columna, si lo sumo en forma horizontal me tiene que dar los 2.500, si no hay un error, pues son la suma de todos los valores. Este valor, ahora yo voy a calcular el promedio de cada uno de estos valores. ¿Cómo calculo ese promedio? Ese promedio lo calculo como 290 entre 4, porque tengo 4 valores. 215 entre 4, 196 entre 4, 172 entre 4. Y aquí tengo el promedio de todos esos valores que vemos acá. Ahora hago la sumatoria de los x menos x promedio al cuadrado. La fórmula de desviación es la misma. Si usted hace, y aquí hay una diferencia, este valor 573, se recuerdan que aquí tomábamos el valor de la sumatoria y le restábamos el promedio. Como estamos calculando el de los ítems y no el de la muestra total, se calcula de la siguiente forma. Usted va a agarrar 55 menos 72.5, ¿ok? Lo eleva al cuadrado, más 70 menos 72.5 y lo eleva al cuadrado, más 77 menos 72.5 y lo eleva al cuadrado, más 88 menos 72.5 y lo eleva al cuadrado. Esa sumatoria da 573. Y lo mismo repiten para cada uno de los elementos. Repito, se hace el ítem menos el promedio elevado al cuadrado. Se aplica esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Que es la que tengo escrita acá. Luego de calculé esto, ahora sí calculo la varianza. ¿Cómo es la varianza? La varianza es ese valor entre n-1, que ya sé que vale 4 menos 1, 3. 573 entre 3 me da 191 y cada uno de estos valores entre 3 estoy obteniendo la varianza. ¿Ahora qué hago con esa varianza? La sumo. ¿Ok? Al sumarla ya tengo este elemento que está aquí arriba que me dice la sumatoria de todas las varianzas de los ítems. Ahora simplemente sustituyo. Ya habíamos hablado de que K valía 11 porque eran 11 preguntas. 11 sobre 11 menos 1, que multiplica a 1 menos 5.741,83
entre 26.626, que ya lo tengo acá. Perdón, entre 26.000, no, disculpen, entre 8.875, que es la varianza de toda la muestra. Repito, 5.741,83, que es el elemento de acá, entre la desviación de la muestra, que es 8.875. Al hacer esta operación, me queda un valor de 0,39. Ahora, ¿qué significa ese 0,39? Me voy a la tabla. 0,39 me está diciendo que es una consistencia baja. De hecho, dice que es inaceptable. Quiere decir que lo que haya medido este test no está correlacionado a la respuesta de los 4 individuos. Por lo tanto, no está midiendo lo que queremos medir. Eso es lo que indica. Y es una forma estadística entonces de encontrar si un test es fiable o no. Y es válido, sí, porque un test psicológico, por ejemplo, lo pueden haber desarrollado, como vimos la clase pasada, en China para el colegio tal, en una población determinada con unas ciertas características, y yo lo quiero aplicar en Venezuela y resulta ser que no es aplicable. ¿Ok? Y nosotros nos valemos de muchos tests que son universalmente utilizados, pero que no necesariamente aplican para todos los casos. Y eso es lo que vamos a comprobar. Otra de la metodología es la correlación de Pearson. La correlación de Pearson tiene una diferencia que calcula el efecto del cambio de una variable cuando otra variable cambia. Quiere decir que va a medir dos variables y va a ver su efecto. Veamos, esta relación puede ser positiva o negativa, ¿ok? Y utiliza dos términos. Uno que se llama fuerza, si se recuerdan de una vez en estadística, significa la correlación de relación entre dos variables, cuán consistentemente una variable cambia debido al cambio de la otra. Son valores cercanos entre +1 o -1 en extremos, y todos los valores se obtienen entre estos dos valores. El otro término que se utiliza es la dirección. Si es un valor positivo, quiere decir que hay una correlación positiva, crece. Si es un valor negativo, sería de esta forma, decrece. Simplemente indica una correlación positiva, hay un crecimiento, una correlación negativa, decrece. ¿Eso es bueno o malo? Depende de lo que estemos midiendo. No porque el hecho de que decrezca indica que es malo. Acá tenemos una correlación fuerte en la cual los valores están muy cercanos a una media, y una correlación media en la cual los valores se alejan de esa media. La fórmula de Pearson es esta que tenemos acá, esta de aquí abajo. Es la varianza, perdón, no la varianza, la desviación de los X y la desviación mixta entre la desviación de X y la desviación de Y. Veamos cómo se calcula eso. X promedio ya sabemos que es la sumatoria de los X sobre N. Como tenemos dos variables, va a aparecer una variable Y, que es la sumatoria de los Y sobre N. Tenemos una desviación de X, que es la fórmula. Antes trabajamos con la varianza, ahora vamos a trabajar con la desviación. La desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Es lo mismo X sub y menos X elevado al cuadrado sobre N, pero raíz cuadrada. Igualmente con los SY. Y la combinada es la sumatoria. Esta fórmula la vieron en algún momento, a lo mejor la tienen en el olvido. Es la sumatoria de los X menos el promedio por los Y sub y menos el promedio sobre N. Ese es el valor que va en este numerador. Este valor va en el denominador multiplicado por este valor. Entonces se trata de encontrar estas fórmulas. La correlación de Pearson habla de que les dije que iba desde 1 hasta -1. Mientras más cercano a 1 o a -1 existe una correlación muy fuerte, sea positiva o sea negativa, dependiendo del valor, pero cuando se acerca a 0 es prácticamente nula, se hace muy pequeña. Eso es lo que me dice esta escala, que es el baremo de la medición de nuestra correlación de Pearson. En la correlación de Pearson entonces tenemos una presentación diferente. Antes teníamos una sola variable que tenía una serie de preguntas o de reactivos, y teníamos varios pacientes que respondían a esas preguntas y analizábamos si había una coherencia entre las respuestas. En este caso tenemos dos variables. Por ejemplo, vamos a decir que A mide depresión y B mide estrés, por decir unas. Quiero saber si cuando un paciente tiene depresión, esa depresión origina estrés o viceversa. Quiero saber si esas dos variables están relacionadas de alguna forma u otra. Repito, esto es son números inventados en este momento, pero supongamos que A mide depresión y B mide estrés.
Y yo a 13 pacientes, en este caso, le apliqué una prueba que obtuvimos estos resultados. ¿Ok? Y entonces yo quiero, repito, saber si existe correlación entre esas dos variables. Acá vamos a trabajar la fórmula que hablamos anteriormente. Vamos a calcular la desviación combinada, perdón, desviación estándar combinada entre las desviaciones estándar de cada uno de los elementos. ¿Qué hago? Primero que nada, copio la tabla exactamente igual como lo ven acá. X sub y del 1 al 13, A y B. Lo único que hago para efectos de fórmula voy a llamar a A la variable X y a B la variable Y, para poder tener una nomenclatura. Entonces, ¿de qué se trata? Primero vamos a encontrar el promedio de los X y los promedios de los Y. Para encontrar los promedios de los X, simplemente sumo los elementos. 20 más 30 más 58 más 63, 99 más 48 me da 669. El caso de B, 44 más 6 más 39 más 28, hasta el último elemento, 56, me da 605. Si yo 669 lo divido entre el número de participantes n, que vale 13, me queda un promedio de 51,46. Y si a 605 lo divido entre 13, me queda un promedio de 46,54. Tengo los promedios de X, tengo los promedios de Y. Amplio dos columnas. X menos el X promedio y Y menos Y el promedio. Al igual que el caso pasado, para lo que era la muestra, simplemente encontramos 20 menos 51,46 me queda 31,46 negativo. 30 menos 51,46 me queda menos 21,46. 58 menos 51,46 me queda 6,54. Y así con cada uno de los valores. De idéntica forma lo hago con los Y. 44 menos 46,54 me da 2,54. 6 menos 46,54 me queda menos 40,54. Lo hago para todos los valores. ¿Qué necesito ahora según la fórmula? Elevar estos valores al cuadrado. Pero también necesito el promedio de ellos. Entonces hago menos 31,46 por 2,54, encuentro el producto de ambos, me da 79,46. Menos 41,46 menos 40,54, 870. Lo hago con cada uno de los elementos y hago la sumatoria de todos esos elementos. Me da 2.299,77. Por el otro lado, agarro los X menos el promedio y lo elevo al cuadrado. 31,46 al cuadrado, 989. Y el Y, 254 al cuadrado es 644. Lo hago para cada uno de los elementos y encuentro su sumatoria. Con esto tengo todos los elementos que necesito para encontrar las desviaciones estándar. La desviación de X es la sumatoria de los X menos de los X cuadrados. Ya lo calculé, 6.133,23. Lo divido entre 3 y le saco la raíz cuadrada, me da 21,72. Para el caso de los Y, 11.249,23 entre 13, raíz cuadrada me queda 29,42. La combinada es la sumatoria de los X menos los X promedio, los Y menos Y promedio, que ya nos vimos que nos dio 2.299,77, lo divido entre n, 13, y me queda 176,91. 176,91 pasa la correlación de Pearson a la fórmula entre el producto de la desviación de X por la desviación de Y. 21,72 por 29,42 me da 638. Su división me da 0,28. Este 0,28 es el coeficiente de Pearson. Como ven, de una forma muy sencilla una vez que sabemos calcular las desviaciones. 0,28, me voy a la tabla, 0,28 me habla de un valor positivo y me habla que es una correlación chica, pequeña, baja y positiva. Quiere decir que en este caso estas dos variables que estoy teniendo no guardan una relación entre ellas. El hecho de que esté deprimido no implica que tengo estrés. Eso es lo que estaría indicando. En tal caso, si fuese lo que estaba midiendo. La otra metodología se llama la correlación de Spearman, que aparece de vez en cuando también. Esta tiene una forma diferente de calcular. Y aquí, por favor, presten un poquito de atención en algo diferente de lo anterior. La fórmula es ρ igual a 1 menos 6 veces la sumatoria de algo llamado d cuadrado sobre n por n cuadrado menos 1. N ya sabemos lo que maneja, lo que significa. Me aparece un término d. D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden x menos y. No se preocupen, lo vamos a ver con el ejercicio que sencillo se calcula.
Es más compleja la explicación de lo que significa que lo que realmente es. Lo importante es que este coeficiente de Spearman es igual que el coeficiente de Pearson, su valor oscila entre -1 y +1. ¿Ok? Ya sabemos que si da positivo crece, si da negativo decrece, y tiene una tabla de correlación como la que tenemos acá en los extremos. Sea positivo o negativo, indica una correlación grande y perfecta. A medida que me acerco a cero, la correlación es nula. Nuevamente, de punto 7 en adelante se considera una buena correlación, sea positiva o sea negativa. Nuevamente, entonces acá tenemos nuestra tabla, en este caso son 14 valores de depresión y, habíamos dicho, depresión y estrés, ¿ok? Los valores respectivos. ¿Qué hacemos acá? Entonces, aquí sí hay una pequeña metodología que la tienen acá. Dice, primero, se ordena de menor a mayor según la primera columna de datos. Entonces, yo tengo estos valores acá que los voy a copiar nuevamente acá, pero fíjense, yo puse por fuera 1, 2, 3, 4, 14 como para tener una guía. Ya van a ver por qué. Pero me dice que ordeno de menor a mayor. Entonces, fíjense, cuando yo lo coloco en el set, yo le puse los filtros acá y ordené la columna de menor a mayor la primera. El menor valor que tengo es 10, el valor más grande que tengo es 27 en esta data. ¿Ok? Fíjense que 10 está en la posición 7 y 27 está en la posición 2. 2, 27 y 10 en la posición 7. Sin embargo, en el nuevo orden mantienen del 1 al 14 acá. Cuando yo ordeno esto, fíjense que obviamente B cambia también, pero se mantiene la relación entre uno y otro. ¿Qué quiere decir? Que 27 es con 59, 27 con 59, y 10 es con 68, 10 es con 68. Se mantienen los valores de B del par que tiene en A. ¿Ok? Una vez hecho esto, los ordené de mayor a menor, se crea una columna que se llama orden I, se crea otra columna llamada orden T, una columna D y una D cuadrado, que la vemos aquí. Una columna orden I, una columna orden T, una D y D cuadrado. Ya vamos a ver qué significa cada uno. Simplemente voy a extraer la tabla y me voy a quedar con la primera parte de la tabla, hasta el orden I, para la explicación que voy a dar ahorita. Me quedo con orden I. La variable X, la variable A, que ya la ordené, y la variable B que se ordenó según la variable A. Y voy a calcular el orden I. Dice, se coloca orden de I, si es repetido se promedia las órdenes. ¿Qué significa esto? Fíjense bien, nosotros vamos a colocar acá el orden de la posición que está el valor de A, siempre y cuando no esté repetido. Eso es lo que me dice allí. Veamos cómo funciona. Encuentro el primer valor de 10 y digo que esa es la posición número 1. Coloco 1. El segundo valor es 11, no está repetido, está en la posición 2, coloco 2. 12 está en la posición 3, no está repetido el valor de 12, coloco 13. 4 en la posición, es el número 13, no está repetido, lo coloco en la cuarta posición. En la posición 5 está el 14, que tampoco está repetido, lo coloco 5. En la posición 6 está el 17, que tampoco está repetido, tiene valor 6. En la posición 7 está el valor 19. Ah, pero 19 está repetido 1, 2 y 3 veces. Aquí me dice, si hay repetido, se promedian las órdenes. 19, 19 y 19, estas tres posiciones corresponderían a 7, 8 y 9. Yo sumo el valor de 7, 8 y 9 y la promedio. 7 más 8 son 15, más 9 son 24, 24 entre 3 me queda a 8. 8 es el valor que voy a colocar en orden en los tres elementos repetidos. Fíjense, 8, 8 y 8. No voy a colocar 7, 8 y 9, sino que coloco el promedio. 8, 8 y 8. Sigo con la tabla. El siguiente valor a analizar es el valor que está en la posición 10, que es el valor 20. No está repetido, coloco 10. Coloco la posición que le corresponde. Por eso fue que coloqué esta columna acá para no perderme. 10. El siguiente valor es 21, está en la posición 11. 23 en la posición 12. 26 en la posición 13 y 27 en la posición 14. Ya hice el orden I. Se recuerdan que la tabla la habíamos empleado también en orden T. El orden T dice
Vamos a calcular el orden T. Para calcular el orden T, ahora vamos a hacer algo diferente. La columna B es la que vamos a ordenar de mayor a menor. Por eso la puse acá. La extraje de esta tabla total otra vez. Si ustedes se fijan acá, el menor valor de B es 50 y el máximo valor de B es 73. 73 corresponde con 20, ¿ok? Y estaba en la posición 11. Esto es lo que me dice acá. Y hago lo mismo ahora, ya la orden I, ya la calculé, simplemente mantengo el mismo orden que yo tenía. Si yo veía la posición 11 aquí, la posición corresponde al elemento 50B y al valor de orden I2, 1150 y el orden I2 se mantiene. Entonces empiezo ahora, lo que mismo que hice con A, ahora lo voy a hacer con B. B es único, orden 1. 55 es único, orden 2. 56 es único, orden 3. 57 parece repetido dos veces, la posición 4 y 5. 4 más 5 son 9. 9 entre 2, porque son dos valores, me da 4 y medio. Coloco 4 y medio en el orden. 4 y medio y 4 y medio. 6 es 59. 7 es 61. 8 es 65. 9 es 67. 10 es 68. 11 es 70. 12 es 71 y el 73 está repetido dos veces. Entonces, 13 más 14 son 27, 27 entre 2, 3 y medio. Ese es el valor que voy a colocar allí. Disculpen un segundo. Listo. Esto es el orden T. Ya lo calculé. Ahora me dice, ya he calculado el orden I y el orden T, se encuentran como el valor absoluto, la diferencia del orden I y el orden T. Ah, si yo ahora me traslado a esta tabla en que ya tengo todos los elementos acá. Si yo digo 2 menos 1 me da 1, eso es D. 12 menos 2, 10. 4 menos 3, 1. 8 menos 4.5, 3.5. 13 menos 4.5, 8.5. 14 menos 6, 8. 3 menos 7 es menos 4, pero como me dicen valor absoluto, coloco 4 positivo. 6 menos 8 es menos 2, valor positivo. Y así lo hago en cada uno de los elementos. Y luego me dice, encuentro D cuadrado. Agarro 1 elevado al cuadrado es 1, 10 elevado al cuadrado es 100, 1 es 1 al cuadrado, 3.5 al cuadrado es 1225 y así lo hago para cada uno de los elementos. Y lo sumo. Si veo la fórmula de la correlación de Spearman, que era la que teníamos acá, que decíamos que era ρ igual a 1 menos 6 veces D cuadrado, ya tengo D cuadrado la sumatoria, y N ya sabemos cuánto vale. Entonces me vengo acá. N son los 14 elementos que tengo acá, los 14 pacientes. Digo, 1 menos 6 veces 432 es 2592. Entre 14 por 14 al cuadrado menos 1 me da 2730. Esta división, restado de 1, me queda 0,05. 0,05, me voy a la tabla acá. 0,05 está en es una correlación positiva muy baja. Muy baja. Quiere decir que la variable de presión y la variable estrés no están relacionadas si hubiesen medido esas dos variables. ¿De acuerdo? Luego tenemos un método que es bien interesante. Hay autores que les gusta utilizarlo. Hasta el momento, repito, son más usuales Spearman y el coeficiente del alfa de Covers. Pero este método también es utilizado. Se llama el coeficiente de correlación de Spearman-Brown y mide nuevamente la consistencia interna de las variables, pero lo hace a través de una metodología de la partición de los datos en tantas veces como yo lo desee. Simplemente, si tengo 100 datos y lo quiero dividir entre 10, tendré 10 datos divididos en datos de 10 para hacer los 100 elementos que tomé. Pero usualmente se utiliza la mitad. Entonces, la fórmula es esta que tengo acá. Rn es igual a n por r sobre 1 más n menos 1 por r, donde r es el coeficiente de correlación, en este caso, entre las dos mitades, pero pueden ser 3 mitades, 10 mitades, las que sean, no importa. Si utilizamos la mitad, este n se transforma en un 2. Entonces, la fórmula quedaría 2 por r sobre 1 más
2 menos 1, 1 por R. Entonces queda R. Aquí abajo quedaría 1 más R. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar realmente. En este caso, tengo nuevamente 10 pacientes con, en este caso, 10 preguntas. No necesariamente tienen que ser exactamente el número de pacientes, el número de preguntas. Aquí por casualidad del ejemplo, nada más. ¿Ok? Y en este caso también cambiamos la data a una data dicotómica, 0 y 1. ¿Verdad o mentira? ¿Es verdadero o es falso? ¿Ok? Pero no necesariamente. Podemos tener valores como en los casos anteriores que teníamos. No necesariamente tiene que ser una variable dicotómica. Lo importante aquí es que yo voy a separar la tabla en dos tablas. Una que voy a llamar los ítems impares. Los ítems impares tomo paciente 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7 y 9. Y me traigo su fila completica de data. La del 1, la de 3, la de 5, la de 7 y la de 9. La pueden comprobar. Y en ítem pares, 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Y me traigo todos sus valores de la fila respectiva. Para ambas tablas voy a calcular su suma de los elementos. Voy a calcular el x menos el x promedio y lo voy a elevar al cuadrado, tal como hicimos anteriormente. Para ello vamos a calcular también el promedio. ¿De acuerdo? Empecemos con la primera, muy similar a todo lo que hemos hecho. N para ambos casos sigue siendo 10, es el elemento completo, N vale 10. Entonces, vamos a hacer la suma de los X. 0 más 1, 1. Todos los demás valores valen 0, vale 1. 1 más todo esto 0 vale 1. 1 más 1 más 1 vale 3. 1 más 1 más 1 más 1 vale 4. Y así sucesivamente. La suma de todos estos elementos en X me da 32. 32, la sumatoria de los X entre 10 me da 3,20 como promedio. Lo mismo hago con la tabla de los impares, que la llame Y. 1 más 0, 0 me da 1. 1 más 1 me da 2. 1 más 1 me da 2 y así sucesivamente. La suma me da 27. 27 entre 10 me da promedio de 70. Ahora, ¿qué calculo? Los X menos el promedio. Aquí calculo 1 menos 320 porque es de la muestra total. 1 menos 320 me queda menos 220. 1 menos 320 me da menos 220. 3 menos 320 me queda 0,20 negativo. Y así sucesivamente. Luego estos valores los elevo al cuadrado. Menos 220 al cuadrado es 484. 0,20 al cuadrado es 0,04. Y así sucesivamente. Y sumo todos estos valores que me da 1560. Igualmente hago acá con los Y. El promedio 1 menos el promedio de 270 me queda 1,70 negativo. 2 menos 270 me queda 0,70. Así lo hago con todos los elementos. Y luego calculo el cuadrado de este elemento. 1,70 al cuadrado es 89, 0,70 al cuadrado es 0,49 y así con todos los elementos. Su sumatoria me da 810. Aprovecho y calculo el producto del X menos el X promedio por el Y menos Y promedio, que me va a dar la desviación cruzada. ¿Sí? 220 por 1,70 me da 3,74. 220 por 0,70 me da 1,54. 0,20 por 0,70 me da 0,14. Y su sumatoria me da 5,60. ¿Para qué calculamos todo esto? Ya ustedes deben imaginarse. Aparece la varianza en X, la varianza en Y, la desviación, quise decir la desviación en X, la desviación en Y y la desviación cruzada. Para los X, la, la sumatoria me había dado 15,60 de los X menos el X promedio. Entre 10 me da 1,25 su desviación. La de Y era 8,10, entre 10 me da 0,90. Y la cruzada, que me había dado 5,60, la suma, 5,60, la divido entre 10 y me da 0,56. Con ello calculo R, que es el coeficiente de Spearman. La desviación de X, ya sé que vale 0,56 entre SX por SY. 1,25 por 0,90 me da 1,12. Este valor me da 0,50. Rn, se recuerdan que la fórmula yo le había dicho, como la particionamos en dos, les dije, donde aparezca este n va a aparecer un 2. Aparece 2R y aquí 2 menos 1 da 1. Por lo tanto, aquí abajo queda 1 más R. Esa es la fórmula que tengo acá. 2R sobre 1 más R. 2 por 0,50 vale 1. 1 más 0,50, 1,50.
1 entre 1,50 da 0,67. Me voy a la interpretación de los coeficientes. 0,67 no alcanza 0,70, es una confiabilidad media. Les reitero que a partir de 0,70 se considera alta una confiabilidad. Por lo tanto, dudaría si estas dos variables estos test mide realmente lo que quiere medir. Tengo dudas al respecto. Y por último, este método que es el coeficiente KR20. Ya vamos a terminar. Este coeficiente KR20 mide la confiabilidad, pero solamente aplica a datos binarios. El método anterior yo les dije que este ejemplo lo estamos trabajando con datos binarios, pero podemos tener, igual que el otro ejemplo, 30, 60, 90, 100, lo que sea, el valor que sea que nos dé nuestro cuestionario. Pero en el caso del método de KR20, utiliza solamente datos binarios porque trabaja con el éxito o fracaso, con ser verdadero o falsa la respuesta. ¿De acuerdo? La fórmula es esta: K sobre K menos 1, de 1 menos la sumatoria de P por Q sobre BT. Ajá, ¿qué es cada uno de estos elementos? K es el número de ítems del instrumento, BT es la varianza total, y SPQ es la sumatoria de P por Q, donde P es el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. Total de respuestas correctas entre el número de participantes. Y Q es 1 menos P. Ya vamos a ver cómo funciona esto. La tabla de interpretación va de 1, que es excelente, a menos 0,5, que es inaceptable. Realmente de 0,7 hacia abajo ya no es aceptable. 0,78 es aceptable, 0,89 es buena y 9,1 es excelente. Tenemos esta tabla, entonces en este caso tenemos 11 participantes con 13 preguntas y estas son las respuestas dicotómicas que tenemos. Se considera 0 como un falso, 1 como un éxito. ¿De acuerdo? N vale 11, K vale 13, igual que vimos anteriormente. ¿Qué hacemos? Colocamos la misma tabla nuevamente desde el 1 al 11 de las 13 preguntas y ampliamos en columna la sumatoria de los x menos el promedio y x menos x cuadrado. Ya sabemos cómo se calcula, me imagino. La sumatoria de los x, primero lo que hice fue sumar la línea. Si yo sumo toda esta línea, 1 más 1 son 2, 3, 4. La sumatoria me da 4 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La sumatoria me da 8 y así sucesivamente. La suma de todos estos elementos me da 69. 69 entre el número de elementos o participantes que fueron 11 me da un promedio de 627. ¿Qué voy a calcular ahorita? La desviación. La sumatoria de los x menos x cuadrado sobre n. ¿Qué es lo que hago? Simplemente calculo los x menos x promedio. Ya sé que el promedio me dio 627. A 4 le quito 6,27, me queda 2,27. A 8 le quito 6,27, me queda 1,73. Y así sucesivamente con todos los elementos. Lo elevo al cuadrado y lo sumo. Me da 72,18. 72,18 entre 11, me faltó colocar, disculpen, la raíz cuadrada aquí. Me da 2,56. Y ese mismo valor, ¿ok? Me va a permitir calcular entonces la desviación de mi sistema. Fíjense que, igual que en los casos anteriores, voy a hacer la sumatoria de los x hacia abajo, de cada uno de los ítems. 1, 2, 3, 4 y 5 me da 5. 1, 2, 3, 4 y 5 me da 5. 1, 2, 3, 4 me da 4. Y así sucesivamente todos estos valores, que debe dar el mismo valor de 69 porque estamos sumando todos los elementos nuevamente. ¿Qué es P? P va a ser, ¿se recuerdan que aquí decía P era el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes? Si yo considero que cada uno de los elementos 1 es una respuesta correcta, entonces es dividir 5 entre el número de elementos participantes, entre 11. 5 entre 11 me queda 0,45. Y Q es, disculpen, y Q es 1 menos P. 1 menos 0,45 es 0,55. Y así lo hago para cada uno de los elementos. Si yo tomo 4 entre 11 me queda 0,36 y 0,36 le resto 1 menos 0,36 me queda 0,64.
Y ahí así encuentro todos los P y todos los Q. Luego, ¿qué hago? Necesito el promedio, la multiplicación de los dos y su suma total, que es lo que utilizamos en esta fórmula, la sumatoria de P por Q. 0,45 por 0,55 me da 0,25. Todos los elementos los multiplico de esa forma, los sumo y obtuve un valor de 309. Ese valor de 309 es el que voy a aplicar en esta fórmula que está acá. Yo pondré K, ya sabemos que K vale, lo habíamos dicho, me quedan 10 minutos. K vale 11. Perdón, disculpen, K vale 13. Son 13 preguntas. 13 entre 13 menos 1, lo hice aquí aparte. 13 entre 13 menos 1, 12, este coeficiente me da 1,08. Y este valor 1 menos la sumatoria de P por Q sobre la varianza en este caso es, recuérdense que estas son las desviaciones, pero me están pidiendo la varianza. Entonces la varianza es el mismo 72,18 entre n menos 1 que vale 10. Eso vale 7,22. Coloco, es 309 entre 722. Eso me da 0,52, este coeficiente. Cuando multiplico 1,08 por 0,57, me arroja el valor de 0,19. Esta 0,19 me vengo a la tabla y me dice que 0,19 es una relación débil. Por lo tanto, no es confiable. ¿De acuerdo? Con ello terminamos los elementos de confiabilidad de las metodologías que quería explicarles. Quedan 10 minutos, se me va a cortar la transmisión, pero continuaremos a efecto de video. Les recomiendo el material que tienen colocado en el sistema, leer la guía de estudio que se muestra en los enlaces siguientes. Y hay varios elementos de clase teórica, pero particularmente están unos videos en YouTube de cómo se calcula el método de Alfvén-Konrad, que es el paso a paso que expliqué yo anteriormente, el método de Pearson, el método de Spearman, el Spearman-Brown y el Richardson. Mi recomendación, esto es un archivito como para tenerlo igual que los test psicológicos, ¿no? Armarlo una vez en la hoja de Excel y tenerlo guardado. Listo. Cuando lo vayamos a utilizar, lo tenemos. Eh, Hay programas que lo calculan, sí hay programas que lo calculan, pero recuerden que nunca sabemos exactamente de dónde vienen los elementos, entonces es preferible como manejarlo uno mismo. La recomendación es, vean los videos, hagan su hoja de Excel con el video y después se vean a esta clase y apliquen la tabla que yo les mostré. Si está bien creada la tabla, deben tener resultados iguales. ¿Ok? Y vamos a continuar entonces con el otro punto que es el estudio de caso. Un estudio de caso es un diseño de investigación adecuado cuando se desea tener un conocimiento concreto, contextual y a profundidad sobre un tema específico. ¿Qué es lo que hacemos en un estudio de caso? Tengo una situación en la cual deseo, de alguna forma, investigar más sobre un tema o dar a conocer un tema en el cual yo tengo un paciente con una condición súper especial que no es común y yo lo estudio como un caso para dar a conocer cómo se llevó y sirva para otros científicos. O puede ser que otros científicos hayan publicado un caso especial en el cual yo me sirva para estudiar o entender una situación similar que pueda tener, ¿no? Es una investigación empírica y exhaustiva de un fenómeno contemporáneo en un contexto real donde se utilizan múltiples fuentes de evidencia, según Jim. Y es vital para nosotros. Nosotros los psicólogos trabajamos mucho con el caso para averiguar situaciones similares que se pueden estar presentando, que aplicaron en un caso, si dio resultado o no dio resultado. El hecho que nos muestren un caso no quiere decir que el caso fue de éxito. El caso puede ser perfectamente, mira, tengo una paciente con esta condición, aplicamos este tratamiento y fracasamos. ¿Qué significa eso? Cuando yo lea eso, yo digo, bueno, ya por este camino no me voy, tengo que inventarme otro. Si no consigo algo, inventaré algo nuevo para ver. Y puede ser que yo lo convierta en un caso también, si tengo éxito. De eso se trata. Los tipos de estudios de caso básicamente se dividen en exploratorios, descriptivos y explicativos. Los exploratorios sirven para generar nuevas hipótesis o preguntas, los descriptivos para narrar y ilustrar una situación y el explicativo para asimilar las causas de un fenómeno. El estudio de caso está compuesto por una serie de fases: la formulación del problema que queremos medir,
la selección de los instrumentos, con qué instrumento o prueba psicométrica validada lo voy a medir, la aplicación y recolección de datos, cómo lo voy a hacer, el análisis y la interpretación de esos datos desde la historia hasta los datos que observemos y la elaboración del informe con las conclusiones respectivas de ese informe psicológico. La ventaja de realizar un estudio de caso es que permite determinar sobre un cierto constructo o tema particular, eh, verlo más en profundidad de detalle, hacerlo bajo una visión de pensamiento crítico, tratar de conectarlo con la realidad profesional, lo cual lo hace práctico y nos permite generar hipótesis de qué es lo que está pasando. Desventajas y limitaciones que justamente por la particularidad muchas veces no se puede generalizar. Implica tiempo, recursos, dependiendo de lo que sea, pero en todo caso tiempo. Y segundo, los resultados los voy a ver desde mi punto de vista si yo realicé el estudio. Entonces, la interpretación puede estar sesgada en un momento determinado y es válido porque es mi apreciación. Vamos a hacer un mini ejemplo. Supongamos que, de lo que es un caso, supongamos que tenemos un sujeto que se llama Julián, tiene 25 años, recién graduado, aplica un puesto de analista de datos. El problema, el Departamento de Recursos Humanos de una empresa necesita evaluar su rol de inteligencia, o sea, mm, perdón, evaluar su inteligencia, capacidad intelectual y su personalidad para predecir al ajuste de un rol en particular, ¿ok? En este caso, analista de datos. Las pruebas aplicadas se determinaron que era el test de Raven, que permite medir inteligencia no verbal, y el 16PF, que mide personalidad. Dos pruebas que las tienen ustedes en su carpetica, por cierto. Cuando nosotros evaluamos, tenemos los siguientes resultados psicométricos. Raven nos tuvimos un percentil de 85, lo cual nos dio una capacidad superior al promedio para la observación como tal, y que una capacidad superior al promedio para la observación y la lógica, quise decir. La prueba de 16PF arroba un factor Q1 que implica que tiene una apertura de cambio de nivel alto, es innovador, es experimental, un factor de estabilidad emocional medio-bajo con tendencia a la ansiedad en presión. Cuando nosotros analizamos todo ese contexto, integramos y concluimos. Julián tiene la capacidad cognitiva Raven para el puesto, sí, de analista de datos. Me lo está diciendo que su percentil 85 es superior al resto. Hipótesis y predicción. Podría manejar bien las tareas nuevas y complejas, es lo que me dice la apertura del cambio, que tiene un nivel alto, pero se debe manejar, monitorear cuando haya situaciones de estrés por el resultado que está teniendo de tendencia a la ansiedad de presión. Recomendación, implementar un plan de inducción que gestione las expectativas del tiempo y niveles de autonomía. Con el plan de inducción, que gestione las expectativas, es bajarle la ansiedad para que se sienta en confianza y pueda desarrollar mejor su trabajo y generarle autonomía porque tiene la capacidad intelectual para hacerlo. Eso es un ejemplo de caso, por ejemplo. Luego de esto, hablemos de nuestra actividad sumativa 2, un cuestionario. Cuestionario ya ustedes ya lo manejan. Básicamente deben consultar el material de apoyo que está colocado en el sistema, más los videos que hemos visto. Se lee cuidadosamente cada pregunta. Si no se comprende la pregunta, pueden perder tiempo valioso. Traten de saltar a la siguiente. No adivinen la respuesta. Administren el tiempo efectivo. Para las 10 preguntas tienen una hora para responderlas. Y revisen las preguntas antes de enviarlas. La ponderación máxima es 50%, como se dijo anteriormente, y el instrumento de evaluación es el registro de observación. Recuerden que tienen hasta 3 intentos adicionales, o 3 intentos, quise decir, para hacer la actividad. La fecha de inicio empezó el 10 de febrero y termina el 2 de marzo. Dios mediante, el día de mi cumpleaños, me pueden mandar su trabajo de regalo. Foro de dudas, para cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan, y la mensajería del sistema, la cual reviso, trato de revisarla diariamente. Tienen mis datos ahí del Instagram y de mi Twitter para cualquier inquietud que tengan a bien tener. Dicho esto, termino con la parte teórica de las preguntas y abro
el compás para cualquier duda o inquietud que tengan a bien a tener. Así que por favor, dudas. Buenas noches. Adelante, Ocari. Bueno, profe, como le había comentado, respecto al tema de el informe de investigación que estamos llevando a cabo, posterior al cuadro de operalización de variables, ahí se solicita un test psicológico, ¿de acuerdo? Mi pregunta Psicométrico. concreta es psicométrico, correcto. Mi pregunta es, ¿tomamos de alguna fuente formal el test y lo colocamos en el documento, en el informe, y lo explicamos o sea, o deberíamos nosotros alcanzar los méritos para elaborar un test psicométrico de fuente propia, pues, entendiendo que ya se maneja un poco de información? Gracias. Ok, Ocari, buena tu pregunta. En el video de la clase pasada yo comentaba que el objetivo en psicometría uno es que ustedes aprendan a manejar un test psicométrico, ¿ok? No a desarrollar uno, eso lo hacen en psicometría 2 y no la aplicación de un paciente que lo hace en psicometría 2. Aquí simplemente vamos a entender qué es un test psicométrico y cómo funciona y qué son los elementos que debemos manejar, ¿de acuerdo? Entonces, para responder tu pregunta, yo les di una carpeta con una serie de test psicométricos para que revisaran, para que vieran de qué trataba, pero ustedes están en libertad de acudir a la red, a la bibliografía, si tienen algún libro o algún test en particular y desarrollar el mismo, siempre y cumpla con la condición. Ahorita no me recuerdo si estaba para un adulto mayor, no me acuerdo para qué target era. Si me lo refrescan, no recuerdo si era adolescente, si adulto mayor. Gracias, María. Era para un adulto mayor. Entonces, lo que tengo que buscar es que hay test psicológicos para infantes, para adolescentes, adultos y adultos mayores. Yo particularmente le estoy pidiendo, por favor, que sea para adulto mayor. Ese es el target que necesito. Ustedes investiguen y de allí desarrollen el test que ustedes consideren, siempre y cuando sea psicométrico. Recuerden, el psicométrico miden cualidades cuantitativas, son medibles, son observables y tienen respuestas cerradas, ¿no? Eso lo hablamos en la vez pasada. La idea entonces, toman su test, pero acá es que yo les hago la acotación y aquí es que viene el fracaso de algunos trabajos. Agarran un test y hacen lo que tú estabas planteando, hacen un copy-pega, pero eso no es una investigación. Si yo determino que quiero estudiar test psicométrico de ojo para adultos mayores en depresión, por decir uno, entonces yo debo buscar diferentes fuentes de que me expliquen ese test. Si logro conseguir la fuente originaria, perfecto. Pero siempre hay personas que han estudiado ese test y me dan otros puntos de vista. Y eso es lo que necesito que hagan. Investiguen, aprendan a leer un test psicológico. No se conformen con lo primero que vieron y yo digo, no, es que ese test es malísimo. Y resulta ser que es el mejor test del mundo, pero como a mí me cayó mal, dije que era malo y tú leíste que era malo, te quedaste con eso. No, se trata de que complementen. Entonces, es buscar el marco establecido de la hoja de la ficha técnica, de todos los elementos. Ahora sí sabemos qué confiabilidad, de la confiabilidad del mismo. Y en términos cuantitativos, no me coloquen, lo dije la vez pasada, no me colocan, es de buena confiabilidad, que es buena. La confiabilidad es aceptable, que es aceptable. ¿Quién lo dijo? Es muy diferente a que me digan el FAR compra es 0,78. Ah, es confiable. Eso sí es un número fuerte. Y tienen que ahondar en el marco teórico del mismo. Me explico. El team mide depresión. Ajá. Y, es diferente que diga, no, el autor Osvaldo Carvajal estudió la depresión desde el punto de vista conductual basado en la teoría de ta, 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 ta. ¿Ok? Y yo averiguo, la teoría de trata sobre, eso es ahondar en el constructo que se está estudiando. ¿De acuerdo? De eso se trata. De que ustedes no solamente manejen el test, sino sepan mm, cuál es el basamento teórico del mismo para poder entender los resultados que van a obtener. Tienen que mostrar el baremo, que es la tabla de resultados, tienen que mostrar cómo es el método de aplicación y hacerlo de tal forma que se entienda. Hay métodos que te van a decir, la tabla de baremo es esto, las preguntas es esto y ya.
Ajá, y resulta ser que el baremo es un percentil. Ajá, ¿y cómo se calcula un percentil? Y dan por hecho que ya le explicaron todo, no han explicado nada. ¿Ok? Tienen que ser claros y precisos para que cualquiera que agarre el trabajo de ustedes entienda perfectamente cómo se desarrolla ese test, si sirve o no sirve para lo que estoy midiendo, que en este caso es para la población de adulto mayor de la variable que vaya a estudiar. La variable la dejo a criterio de cada quien. Hay personas que aprovechan el trabajo y por condición de querer estudiar psicología, y tienen una condición particular con un familiar, aprovechan y desarrollan un test que les interese y miden de una vez. Perfecto. Para eso estamos, para ayudarlos, ¿de acuerdo? De eso se trata. No sé si con ello respondí tu pregunta, Oscar. Sí, sí, profe, entiendo perfectamente. Usted lo que quiere es la argumentación y justificación teórica de los elementos que van anexos al informe de investigación. Y Entiendo. comparado, no copy pega. Contrastado. Correcto, ¿Ok? claro. ¿De Gracias. acuerdo? Perfecto. Listo. María, tenías una pregunta, creo. No, Eli, perdón. Eli sí tenía una pregunta. Adelante, Eli. Sigues con el problema del micrófono, creo, ¿no? Ya voy, deja que Eli escriba. Prueba a ver si te escuchamos. Si estás hablando, no te estamos escuchando. A pesar de que aquí sale que tienes el micrófono abierto. Ok, Eli está escribiendo mientras tanto. Ajá. En el caso de Spearman Brown, ajá. Vamos a darle que chance que escriba. Mientras ella escribe, recuerden por favor, no dejen el trabajo. Romer, bienvenido otra vez. No dejen el trabajo por última hora. En el caso de Spearman Brown, Eli escribe aquí, ¿por qué divido entre 10 para calcular los promedios si cada tabla quedó con 5 Excel? Porque se trabaja con la muestra total. Fíjate que su método globalista. Yo lo que estoy haciendo es como un artilugio para dividir la tabla en fracciones, pero el universo que estoy estudiando es completo, ¿ok? Entonces se trabaja con todos los ítems. Básicamente es la explicación, Eli. No sé si respondo tu pregunta con ello, pero básicamente es eso, se trabaja con el universo completo. Ajá. Aquí hay otra pregunta. En que caso de que tenga un número impar de pacientes, no importa que las tablas queden. No, para nada, Eli. No hay una correlación en que tiene que ser una matriz cuadrada. Cuadrada digo que igual en columnas que filas. Tú puedes tener 4 y 300 preguntas de este lado o 300 aplicaciones para 4 preguntas. No hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Listo, Eli, gracias. Romer, ¿tienes alguna pregunta? Saludos, tutor. No, atento, atento y anotando todo lo que usted ha dicho hasta el momento. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, dado esto, doy por cerrada las preguntas. Por favor, recuerden que siempre pueden preguntarme por la mensajería que revisaré de ahora en adelante diariamente para que ustedes puedan tener. Me perdí un poquito en carnavales, porque se me quedó la computadora, básicamente. Pero ya, listo, estoy en línea con ustedes. Entonces, cualquier duda o pregunta, con todo gusto los ayudo. Vamos entonces a cerrar el ciclo de preguntas y vamos a iniciar con nuestra actividad especial, ¿de acuerdo? Habíamos quedado que Romer, María y Oscarí habían hecho la tarea y Eli no hizo la tarea. Entonces yo le dije a Eli que la tenía castigada, ¿ok? Y que le iba a castigar. Y es muy sencillo. No te rías, Eli. Eli colocó en el chat, ja, 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 ja. Ok, bueno, entonces fíjense bien. Vamos a trabajar con María, con Romer y con Ocari. Y Eli, tu castigo va a ser el siguiente. Tú vas a ser una observadora imparcial, ¿ok? Tú vas a agarrar tu lápiz y papel y tú vas a estar, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos, 90 minutos, 100 minutos, 200 minutos, 250 minutos, 300 minutos, 400 minutos, 500 minutos, 600 minutos, 700 minutos, 800 minutos, 900 minutos, 1000 minutos, 2000 minutos, 3000 minutos, 4000 minutos, 5000 minutos, 6000 minutos, 7000 minutos, 8000 minutos, 9000 minutos, 100 minutos, 120 minutos, 150 minutos, 160 minutos, 170 minutos, 180 minutos, 190 minutos, 191 minutos, 192 minutos, 193 minutos, 194 minutos, 195 minutos, 196 minutos, 197 minutos, 198 minutos, 199 minutos, 100 minutos, 101 minutos, 102 minutos, 103 minutos, 104 minutos, 105 minutos, 106 minutos, 107 minutos, 108
pendiente de los detalles de la explicación de cada una de esas tareas y al final yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a responder. ¿De acuerdo? Pero tienes que estar pendiente de todos los detalles de lo que diga María, de lo que diga Romer y de lo que diga Oscarí. ¿De acuerdo? María, Romer y Oscarí van a responder lo que yo les pregunte en un momento determinado. ¿De acuerdo? Y van a leer su trabajo. Leerlo. ¿Ok? No, por favor, no se contaminen, me explico. Si María lee su trabajo y María dice que la vida es rosa, Romer y Ocari no tienen por qué decir, yo no lo coloqué, pero sí, la vida es rosa. ¿Ok? No. Coloquen lo que ustedes vieron, más nada. Y después evaluamos. ¿Estamos claros todos? De acuerdo, profe, de acuerdo. Ok. Lo otro que necesito, María, Romer y Ocari, igualmente, al igual que Eli, tienen que estar pendientes de lo que digan sus compañeros, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo otro es que prestemos atención a hacia dónde los conduzco con preguntas. Yo los voy preguntando y los voy llevando, ¿sí? Entonces vamos. Primero que nada, había dos preguntas. Yo quiero que María, Romero o Cari me digan cuál era la primera pregunta. Cualquiera. Mujer ideal. Ajá. Ocari dice que la pregunta era mujer ideal. ¿Están de La acuerdo, Romer descripción y de María? una mujer ideal. Exacto. Perdón, Ocari, ¿vuelvo otra vez? Descripción de una mujer ideal para mí. Ok. Romer, ¿estás de acuerdo y María están de acuerdo con esa pregunta? Sí, Sí, esa estoy era de la primera acuerdo. pregunta. Ujú, sí. María, ¿era la mujer ideal? Tanto mujer ideal como hombre ideal. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Construir cuál era la mujer ideal o el hombre ideal. Y creo que, bueno, se relaciona, si yo soy género femenino, pues tengo que construir mi hombre ideal. No necesariamente, recuerda que estamos en una época diferente, ¿ok? Pero Ok. lo que yo quiero es la pregunta que dije. Yo la dije y repetí pausadamente y le dije, no la modifiquen ni nada. La pregunta que dije, para los efectos, es, construya su hombre o mujer ideal. Eso fue lo que dije, ¿ok? Ajá. Construya su hombre o mujer ideal. Perfecto. Visto eso, ¿quién quiere leer primero su tarea? ¿Quién quiere ir al matadero primero? Si quiere yo empiezo, profe. Adelante, échale plomo. Ok. Bueno, mujer ideal, una mujer joven, entusiasta y alegre, con alta capacidad de empatía, de noble proceder, con interés en la psicoespiritualidad, que exprese optimismo, que goce de excelente salud mental, emocional y física, que esté segura de sí misma y ante los obstáculos sea resuelta, que le guste estudiar, que tenga un nivel de conciencia amplio y que no tenga miedo, que ría mucho, que le guste la alegría, que sea hogareña, que no se sienta atraída por el chisme, que no sufra de comparación y que me ayude a encontrar mi propio ser interior, que sea aseada, proactiva, que cuide de manera modesta su aspecto, que le guste el orden, que maneje las crisis con inteligencia, bueno, que me guste, que me respete, que no me oculte nada, que sea para ella placentero compartir conmigo, que sea temperamentalmente estable y bueno, que sea bonita, coqueta, femenina, apasionada, que sea totalmente decidida, independiente y que le guste la armonía. Que encuentre soluciones y deje de lado toda apatía y procrastinación. Muy Es bien. decir, que me genere paz y bienestar. Perfecto, Cari. Gracias. Te Una faltó una sola confesión, cosa en esa descripción, creo, que sepa cocinar. No lo pusiste. Ah, pues no importa, no importa, no importa. María, contesta, por favor, tú. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, bueno.
Oye, Eli, En- tómate nota de todo, me imagino. Estás castigada. Ajá, sigue, María. ajá, mi hombre ideal, pues, debe ser confiable, emocionalmente conectado con sus emociones, que tenga una facilidad de expresión de esas mismas emociones, visionario, realista, seguro de sí mismo y conectado espiritualmente. Muy bien. Gracias, María. Romer. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, la mujer ideal para mí debe ser ordenada, decente, fiel, disciplinada, inteligente, de buenos sentimientos, alegre, espiritual, tranquila u hogareña, buena madre, trabajadora, proactiva, en fin, una compañera de vida. Ese fue mi trabajo. Perfecto, Romer, gracias. Eli, anotaste todo, ¿no? Eli, ustedes están viendo el chat, ¿correcto? Todos. Sí, sí se aprecia, profesor. Ok, perfecto. Entonces la pregunta para María. María, de las tres respuestas, incluyendo la tuya, ¿cuál te gustó más? Me gustó la de Romer. La de Romer. Muy bien. Corte, listo. Romer, ¿cuál te gustó más de las tres respuestas? Bueno, la mía, pero mentira, la de María. No, es válido decir la mía, es válido. Ok, Sí, la mía, la de María, sí. ok. Oscar. La mía, sin duda la mía. Ok, perfecto. Eli, vamos a ver si raspo Eli otra vez. Dependiendo de la respuesta de Eli, puedes volver a perder otro punto. Así que, dele. Eli, ¿cuál fue la mejor respuesta a la pregunta que yo hice? Ta, 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 tam. Todo el mundo esperando. Creo que la de Romer. ¿Cuánto te está pagando Romer? No. Bien, bueno. Está bien, Romer, le pasaste el dato y el pago móvil de una. Muy bien. Ok, perfecto. Escuchado al público, incluyendo la persona que no hizo la tarea, que está castigada. Este profesor va a emitir su veredicto de cuál fue la mejor respuesta, ¿de acuerdo? Y no sé cómo quieren la puntuación porque me gusta puntearlo. De 0 a 100 o de 0 a 20, la escala que ustedes quieran, no importa. Vamos a hacerlo de 0 a 100 porque la amplitud de la escala como que genera una dimensión superior. De 0 a 100, las tres respuestas para mí tienen 0. Listo. Zumbé la pelota. ¿Por qué? ¿Quién me dice? A pensar, a mover las neuronas. Porque nosotros no establecimos, ahora que lo veo, nosotros no establecimos un marco de referencia para contrastar qué es un hombre o una mujer ideal de una manera neutral y válida, sino que simplemente nos inclinamos por las apreciaciones o percepciones de cada uno. Ese es mi punto de vista. Ajá. No me gusta. Eli dice, dijeron como lo querían y no como lo construyeron. Gracias, Eli. Muy bien. Mi pregunta fue directa. Construyan su hombre o mujer ideal. Y ustedes todos me pusieron todos los sentimientos y el corazón y todos los rosas y azul que quisieran. Pero ninguno contestó cómo construirlo. Miren, este ejercicio se me ocurrió a mí hace una pila de años atrás. Ojo, yo tengo, ahorita en el mes de marzo me van a reconocer 30 años en la Católica como profesor universitario, pero yo empecé muy joven. Y tengo realmente 35 años como profesor universitario. Y a mí se me ocurrió en las clases de posgrado, cuando daba clase en la Católica, en un momento determinado, hace unos cuantos años atrás, con un público diferente, etcétera, etcétera, este ejercicio, en un contexto diferente. Y jamás pensé que ese ejercicio iba a ser tan rico en contenido que lo he venido como
madurando en su desarrollo. Y definitivamente viene como anillo al dedo al campo de la psicología, aunque por muchos años lo empleé en campo de gerencia, que también va muy bien. Pero digamos que la psicología particularmente creo que tiene un mensaje muy directo hacia ustedes. ¿Ok? Fíjense bien, yo hice una pregunta concreta y todo el mundo se me desvió. Esa pregunta, y ojo, lo puedo decir con propiedad, miles de estudiantes, miles. Yo calculo que en estos 35 años, por lo menos esa pregunta la debo haber hecho 25 años, ¿ok? Y 25 años en la cantidad de estudiantes, yo, no sé, por la medida bajita debe ser 4.000, 5.000 estudiantes, créeme, ¿ok? De toda índole, de posgrado, pregrado, curso de extensión profesional, inclusive de mesas de amigos hablando. Esa pregunta la hago y solamente me quedan 10 minutos. Si se me corta, se vuelven a conectar, por favor. Eh, esa pregunta que yo recuerde, me la han contestado solamente, creo que 7 u 8 personas. Estoy hablando de 4, 5.000, 6.000 estudiantes, no sé el número, pero un número grande. Me la han contestado solamente 7 estudiantes. Imagínense la dimensión de la pregunta. Y me la contestó unos médicos, me la contestó una bibliotecóloga y hace como un año un estudiante de ingeniería industrial que me sorprendió. ¿Ok? Bibliotecóloga, médico y un estudiante de psicología de ingeniería industrial. Wow, yo digo, ¿por qué? La respuesta se las doy, muy sencilla. En cierto modo, una respuesta de niño, infantil. Ensamblo, cabeza, tronco y extremidades. Esa es la respuesta que yo buscaba. Algún médico me lo complicó y me dijo, y le sumo el alma para darle espiritualidad a ese cuerpo. En otras palabras, construimos un Frankenstein. ¿Ok? Ensamblé cabeza, tronco, extremidad y alma. Eso es ensamblar. Ahora que yo la quiera poner el cuerpo de Brigitte Bardot y las piernas de Julia Roberts, y eso es otra cosa. Pero básicamente se buscaba ensamblar cabeza, tronco y extremidades. Y repito, esa respuesta me la han dado muy poco. Más que la respuesta, es que perdemos el contexto y no captamos la palabra ensamblar. Ahí está todo el meollo de la cuestión que Eli captó a la distancia. Nos enfocamos en aspectos de nuestro imaginario, de nuestro cassette, de, de lo que cuando ven la palabra hombre o mujer ideal, me enfoco, repito, en ese tema azul, en mi príncipe azul o mi princesa bella, y no me percato de que tenía una palabra adelante que decía construir. Y ahí me pierdo, me disocio, me diluyo en base a mis experiencias. Porque cuando hablamos de hombre y mujer ideal, repito, siempre estamos hablando de nuestro príncipe o princesa y no estamos hablando de otra cosa. Y entonces, cada quien en su gusto, Roma lo describió de una forma, Ocari describió a su mujer de otra forma, algunos elementos similares, María con otros elementos, bien válido. Si tuviéramos más público aquí, lo hubiéramos determinado también con algunas características probablemente diferentes, ¿ok? Siempre hay alguien que le pone que pese tanto, o depende de los gustos y colores de cada quien. Pero, repito, nos perdimos en la pregunta. Ahora, volvamos al campo de la psicología. ¿Qué enseñanza me deja este ejercicio si yo trato de obtener una enseñanza? Les pregunto, ¿cómo lo pueden conectar? Bueno, María dice, desarrollar u- mejor el poder de la observación. Muy buen punto, María. una de las cosas que por lo menos de mi punto de vista queda totalmente evidenciado
tiene que ver con eso que usted hablaba, ¿no? El nivel de disociación y de reactividad con el que recibimos y transitamos el día a día, porque esto es un ejercicio práctico para la vida y bueno, la lección es el, el estar en ese mecanismo reactivo constante de idealización y disociación que sin lugar a duda, pues, es un elemento importante de autoobservación. Hay un ejemplo que a mí me encanta en una película que se llama Paradigma, de un libro de un autor que tiene el mismo nombre, Paradigma. En inglés, el autor se llama Arthur Becker. Arthur Becker se hizo muy famoso en la época de los 80 con esa teoría de los paradigmas a nivel gerencial, que es la ceguera. ¿Saben lo que es un paradigma, no? Creo que sí. Aquí me escribió, ya ve que no leo. Desarrollar mejores. Perdón. Importante explicar la precisión, tanto en la lectura de la pregunta como en la elaboración de la pregunta. Ajá, ya vamos para allá, Eli. Un paradigma es cuando el mejor ejemplo son los caballos cuando le ponen, se me fue el nombre, que le ponen el elemento en los ojos para que vean en un solo lado, una sola visual, no vean hacia los lados que no están corriendo. Se me fue el nombre del elemento. Las gringolas, gracias. No me venía el nombre, las gringolas. Cuando nos ponemos la gringola y no vemos hacia el lado, estamos viendo una sola parte y no estamos viendo el universo completo. Eso es un paradigma. Nos fijamos en algún tema y nos obsesionamos con algo y simplemente no entendemos el universo porque no lo vemos. Así de sencillo. El ejemplo, antes de que se me corte la transmisión, nos volvamos a conectar porque me falta el segundo ejemplo. Es muy sencillo. Un tipo, un millonario, compra un carro último modelo descapotable, el que ustedes quieran, un Maserati, un Mercedes-Benz descapotable, el que ustedes quieran, un último modelo. Y sale a correr en un camino rural, a correr por su camino y va disfrutando al aire libre, en un hermoso día, de una hermosa vegetación, y al fondo viene una curva un poco cerrada y él entra a la curva y cuando entra a la curva le viene un carro zigzagueando, casi lo choca, él se ve forzado a frenar, el carro le pasa por al lado y resulta ser que ve una mujer manejando y le dice, ¡cochino! Y sigue. El tipo inmediatamente, reacción visceral, le dice, ¡cochina tu abuela! Muy molesto. Dice, ¿cómo me va a insultar si la que viene mal es ella que casi me choca? El tipo acelera a toda velocidad su carro y choca con un cochino adelante. Eso es un paradigma. La palabra cochino es una ofensa si me la gritas. Pero realmente la mujer lo que estaba avisando era que casi chocaba con un cochino. No le podía dar el mensaje completo porque estaba esquivando el carro. ¿Ok? Entonces, nos pasa mucho eso en muchas de las cosas y es justamente esa visión de túnel, María. Perfecto, bien descrito. Están conectando conceptos y eso me gusta. La idea de esto es lo siguiente, señores. Yo voy a tener un paciente el día de mañana delante y si yo no presto atención a lo que me dice y yo lo filtro con mi línea de pensamiento, con mis experiencias, yo no voy a escuchar a ese paciente nunca. Si el paciente me dice, voy a poner un ejemplo, eh, yo soy gay, por decir una cosa como tal, y en mi concepto el término gay me eriza la piel, no me cuadra, no sé qué, ya eso me colocó una barrera en la comunicación con ese paciente. ¿Se entiende? Si mi paciente me dice, es que a mí me provoca asesinar a las personas, y en mi concepto eso me bloquea inmediatamente, me dice, este tipo me va a matar, este tipo me no sé qué, y empiezo a generar una novela donde no la hay en ese momento, obviamente vamos a generar problemas de comunicación, tal como lo plantean acá. Esos sesgos nos van a dar interferencias. Muy bien, María. Estás brillante, María, está bien. Te vas a recuperar un medio punto. Eh,
La idea entonces es que estemos atentos de que cuando nosotros tenemos nuestro paciente delante, nosotros tenemos que vaciar nuestro cerebro para poder escuchar a ese paciente y no pasarlo por los filtros de la emocionalidad de cada quien. Eso es lo importante, eso es lo relevante, porque si no, simplemente no lo vamos a escuchar. Y el no escucharlo puede estar la diferencia entre captar lo que ese paciente está expresando o su problema real de lo que yo infiera a través de esas interferencias que el paciente tiene. Y por ende no lo voy a poder ayudar. Hay cantidad de pacientes que dicen he pasado por 20 psicólogos. ¿Por qué pasa por 20 psicólogos? Porque probablemente ninguno de esos psicólogos lo escuchó, sino que lo encasilló, lo interpretó bajo ciertos parámetros, pero no se dedicaron a escuchar a ese paciente. De eso se trata. Profe, Oye, una preguntita. dime, Oscar. Yo creo. Estamos tratando de un tema bien interesante relacionado con los paradigmas, ¿no? Y las Ajá. idealizaciones. Y en efecto, esto puede ser un elemento poco favorable al momento de la práctica profesional, ¿no? De la clínica. Ujú. Mi pregunta es la siguiente, desde su experiencia, ¿qué tipo de elementos internos establece para cuando se percibe a sí mismo, nota que se está dejando llevar por esos paradigmas, hacer un stop, una pausa y volver la atención a la escucha o a la actividad que esté haciendo? O sea, ¿cómo maneja usted en sus 35 años de docencia la atención? Mira, es un tema difícil, no es un tema que te puedo dar una fórmula porque tenemos una característica, somos humanos, ¿no? Y, y nos equivocamos. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué es más grave? Que uno sea el psicólogo y te equivoques delante de tu paciente, sí, eso es más grave. Por eso es que es importante la experiencia, el aprender, el leer, ¿no? El compartir. Las charlas con otros psicólogos es importantísimo, porque tú te nutres y expresas dudas y oyes puntos de vista, etcétera. Mm, puede ser que en tu diálogo interno, porque tú tienes al paciente delante y está hablando, ¿no? Llega un momento que tú te puedes perder y tú dices, está hablando. ¿Les ha pasado alguna vez que tienen a alguien delante y sienten que está moviendo los labios y ustedes no le están prestando atención? Bueno, esa es una forma de disociarse. La otra es perder el hilo conceptual. Entonces de repente aterrizan que, oye, pero ya voy, cuando me estás hablando de esto no me percaté. Vuelven para atrás, ¿no? Lo importante en todo caso es que uno tiene que entrar con la predisposición de la escucha activa. Y si uno no está en el mejor momento de la escucha activa, es preferible manejar procesos de preguntas cortas y respuestas cortas, de tal forma que uno se vaya también, vamos a decir, alineando, calentando los motores, por llamarlo de alguna forma, para poder tener una conversación profunda. Pero si ustedes no están en escucha activa y el paciente delante le empieza a echar la historia de su vida y ustedes no están escuchando la historia de su vida, ahí tenemos un gran problema. ¿Sí? Te repito, no es fácil, Oscar, Oscarí, me cuesta el nombre tuyo, Oscarí. Este, no tengo una fórmula tampoco mágica y más que todo depende de la experiencia. Pero recuerda que somos humanos, entonces si yo acabo de entrar con un problema grave personal y yo no disocio mi problema personal de esa consulta que voy a tener ahorita, ya ahí se rompió la comunicación. Y no fue por el paciente, fue por mí. ¿Sí? Este, si ustedes han tenido pareja, muchas veces la pareja le dice que tú no me escuchas. Bueno, eso es lo mismo que estamos enfrentando. Que no la escuchamos en un momento determinado y pensamos que sí, o asumimos que sí. No, sí te escuché. Mentira, no la escuchaste. Estaba diciendo algo profundo y tú no lo entendiste o no le prestaste atención. Es complicado, no es fácil. Te repito, no tengo una fórmula como tal, pero cuando la tenga te prometo que escribo un libro y me vuelvo millonario. Excelente, profe, gracias. De nada. Romer, te estábamos esperando. Ok. Entonces, visto esta primera parte, bien importante entonces, mm,
entender al paciente, prestar atención al paciente, disociarme, no pasarlo por el filtro de mis emociones. Y me llega a la segunda pregunta. La segunda pregunta era más de corte genérico, era una especie de meditación en la cual yo les pedí por favor que buscaran un plato, ese plato buscaran un sitio aislado, eh, que tuviera aislado el sonido de personas en el cual ustedes se pudieran concentrar, se sentaran delante de ese plato con un lápiz y un papel y el plato y cerraran los ojos, hicieran meditación profunda, respiraran, ¿ok? Y en un momento determinado en que se sintieran tranquilos y en paz, abrieran los ojos y me describieran su plato. Esa era la tarea. Romer, léeme tu plato o descríbeme tu plato. Bueno, tutor, yo cerré los ojos, respiré, medité y bueno, coloqué un plato hondo frente a mí, pues. Y bueno, cuando abrí los ojos sentí mucha paz, sentí mucha tranquilidad y empecé a observarlo, ¿no? Y veía, bueno, ahí vi muchas cosas, ¿no? Desde lo que es la parte del origen de la vida, luego me fui a la forma que tenía, los detalles que tenía la misma. eh, Me imaginé las personas que pudieron haber realizado ese plato. Me fui a una parte muy espiritual y muy, a la vez científica cuando dije, bueno, ¿cómo haría esta gente para hacer este plato? La forma, el material, lo vi desde dos puntos de vista. Eso fue lo que observé en esa tarea. Ajá, pero no tengo ni idea de cómo es tu plato. Ah, era un plato hondo con unas figuras en borde de oro, es muy bastante sencillo, y un plato hondo, así era, redondo. Perfecto. Gracias. Eli, anotaste Bueno, el plato de Romer, ¿no? Ok. Sigamos como en el ejemplo anterior. María, adelante, por favor. Descríbeme tu plato. Ok, mi plato, bueno, inicialmente hice todo el procedimiento, busqué un ambiente agradable, silencioso y procedí a colocar el plato y la hoja respectivamente. El plato era circular, ¿sí? Muy sencillo, básico. Lo primero que me vino a la mente era que era una herramienta, un utensilio. Y lo otro que también vi es que veo arte en eso, porque fue algo que fue creado con las manos. Y también veo historia, porque pues es una herramienta que lo hicieron nuestros ancestros, pues de la época paleolítica, supongo yo. Y bueno, nos ha permitido de gran uso hasta nuestra actualidad. Eso fue lo que vi. Perfecto, María. Todavía no sé cómo es tu plato. Circular y era muy sencillo de color blanco. Oh, ok, perfecto. Eli, ¿anotaste? Sí, señor. Ok, copy y pega. Muy bien. Ocari, Bueno, profesor, honestamente yo no describí el plato. yo La fracasé vida, con esta tarea con ustedes tres. Ok. no describí el plato. Yo vi de todo menos el plato. Sí, no, Ajá, ¿qué imagínense, viste, yo vi Ocari? Cuéntame. fuego, vi humos, ramas, vi la forma en las líneas, pues, del plato, vi la forma vi un reflejo de luz del bombillo, vi la forma como de un payaso y como de un perro. El payaso tenía como una pierna estirada así hacia el perro. Pero la descripción objetiva del plato yo no la coloqué. Ocari, te voy a dar mi contacto personal porque creo que necesitas un psicólogo, pero más nada, ¿viste? Tranquilo. Oh, ok, profe, ok. Estoy echando broma, ojo, estoy echando No, broma. tranquilo, yo sé, No profe. vayan a tomarlo en serio de que el profesor se está vendiendo aquí. No, fíjense bien. Fue por todos los elementos que dijiste del plato. Ok, Eli, la tiene muy sencilla. Este, ¿Quién respondió la pregunta, Eli? Ninguno. Ok, aquí está facilito.
Yo quería que me describieran un plato y a dos tuve que decirle, todavía no sé cómo es tu plato, porque no me describieron el plato. ¿Ok? Y Ocari, bueno, a la primera se defendió, no describió el plato. Ok, perfecto. Fíjense bien, ¿qué puedo relacionar con lo que vi anteriormente y el tema de la psicología? Este ejercicio. Aquí todo. Bueno, quizás en la misma línea y dentro del mismo orden de las ideas que venimos desarrollando con estos ejercicios, sí, claro, el nivel de idealización y disociación a través de estos paradigmas y quizás ese impulso de exteriorizar ideas perdiendo todo tipo de objetividad. Me parece que esa necesidad de expresar ideas abstractas y perder de vista lo objetivo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Disculpen, quité la cámara un momentico, pero me acaba de dar un calambre horrible. ¿Alguien más? No. Ok, ya voy. Restauro la cámara. Disculpen. Este, hace una semana corrí 42 kilómetros, primera vez en mi vida, y todavía estoy sufriendo las consecuencias, creo. Fíjense bien. eh, Nuestro paciente, cuando nos hable, no solamente tenemos que escucharlo, sino que también tenemos que escucharlo a nivel de detalle que nuestro paciente diga. El paciente era el plato. El plato nos estaba mostrando quién era. A mí, ninguno de ustedes, creo que Ronald me dijo que era blanco. María me decía que era redondo o los confundí, no importa. Pregunta, ¿alguno de ustedes agarró el plato? ¿Alguno de ustedes volteó el plato? Gracias, L. El decir que era hondo es visual, correcto. Pero lo que estoy preguntando es, ¿lo agarraron? Alguien dijo es pesado, alguien dijo es frío, alguien dijo es suave, alguien dijo por la parte de atrás dice Made in China, por decir algo. ¿Mm? No. ¿Qué nos indica eso? Y lo dejo hasta allí. ¿Qué nos indica eso? Reflexionemos un momento. ¿Qué piensan ustedes que dice eso? Falta de observación. Muy bien. Es una falta de observación, pero nuevamente aterricémoslo. Yo necesito escuchar a mi paciente, pero necesito escuchar a mi paciente en los detalles, gracias Eli, en los detalles que me está diciendo, en las pequeñas cosas que me dice, pero también tengo que saber ahondar, saber investigar, saber voltear el problema. Yo tengo que agarrar ese plato y voltearlo. Yo tengo que agarrar ese paciente y voltearlo. Y obviamente estoy hablando en sentido figurado, no es que voy a agarrar el paciente y lo voy a poner boca arriba. Es escucharlo y hacer las preguntas adecuadas para que mi paciente me dé más elementos. ¿Ok? Para que me dé más elementos. Yo tuve un caso el año pasado que me llamó mucho la atención y lo he comentado en varias clases. Yo venía yo ahorita estoy viviendo en Caracas, pero hasta hace poco estuve viviendo en Maracay por muchos años. Y venía de Maracay a Caracas en el trabajo y venía en un taxi. Y me tocó un muchacho nuevo, muchacho joven, taxista nuevo.
Les digo, yo viajaba 1 o 2 veces a la semana a Caracas en taxi y eso por muchos años, entonces tenía una cantidad de taxistas que me conocen muchísimo. Y me pusieron un taxista nuevo, muchacho joven, repito. El muchacho desde que se monta, que me busca en mi casa, yo lo veo callado, hasta cierto punto nervioso. Traté de iniciar conversación con él y era muy escueto en su respuesta, no hablaba. Ok, chévere. Hasta que llegamos a nivel de tazón. Cuando llegamos a nivel de tazón, no sé qué fue lo que hablamos, entonces él, él viene y me dice, profesor, ¿le puedo preguntar algo? Yo le digo, ¿y quién te dijo a ti que yo era profesor? Yo no te he dicho que soy profesor. No, es que me hablaron muy bien de usted y me dijeron que usted era profesor y no sé qué. Ah, ok. Ah, sí, está bien. Ajá. ¿Qué quieres saber? ¿Es verdad que usted es psicólogo? Y yo digo, sí, soy psicólogo. Ok. Me dice, es que yo tengo algo, pero no sé si decirlo. Y yo le digo, ajá, dime. Aprovecha que tiene un psicólogo gratis. Entonces viene y me dice, es que yo tengo un problema en que yo no puedo pasar de 60 en la autopista. Y yo digo, sí, me di cuenta. La verdad es que era el chofer más lento que había tenido yo en toda mi vida, que yo estaba deseando que acelerara, pero yo evalúo también a los choferes que utiliza la compañía, o evaluaba, me cambiaron de cargo. Y yo no podía decirle a un chofer, corre. ¿Ok? Porque eso es contraproducente. Simplemente yo en mi interior decía, oye, voy a llegar mañana, voy a llegar tardísimo, voy a llegar no sé qué, pero yo callado la boca, nunca le pedí al chofer acelera. Y yo le digo, sí, me di cuenta que no corres. Me dice, es que no puedo correr, no sé qué me pasa, simplemente no puedo correr. Me dice él. Y yo digo, oye, qué elemento tan extraño, le digo yo. Me quedo reflexionando al momento, porque lo estoy escuchando, de que no puede. Y le pregunto, una pregunta, ¿tú alguna vez has tenido un accidente de tránsito fuerte? No, nunca. Ok. ¿Nunca te has estrellado? ¿Nunca? No, no. ¿Te han chocado? No, no, nunca. Ok. Pregunta, ¿tú recuerdas de pequeño haber estado en un accidente de tránsito o algo por el estilo, o que tu papá chocaron? Dice, no, no, nunca. Me quedo reflexionando en cuál es mi siguiente paso, porque lo estoy escuchando. Y de repente él suelta. Bueno, mi mamá me contó que cuando yo estaba en la barriga de ella, sufrió un accidente que casi me pierde, un accidente de tránsito que casi me pierde. Estaba embarazada, tenía no sé cuántos meses y casi me pierde. Y yo digo, esta es la explicación, le digo yo. Esta es la explicación. Tú como feto sentiste eso, sentiste la presión, el dolor de tu mamá, el temor de tu mamá y eso lo estás reflejando tú. Por eso es que tienes miedo de correr, simplemente porque interiormente, inconscientemente, tú tuviste un accidente y eso lo llevas en tu cassette de vida. ¿Usted cree eso? Le digo, sí, estoy seguro. De ahí en adelante no hablamos más. Llegamos a Caracas, él me dejó en la oficina, me despedí y se fue. La semana siguiente, por casualidad, me lo vuelven a asignar de Maracay a Caracas. Cuando salimos, ya yo me doy cuenta que el tipo iba volado. Shun, 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 shun. Yo, ¿qué le pasó a este? Me quedé callado. Vamos en la autopista y va pasando carro y se ponía furioso si un carro lo alcanzaba. O sea, el que era tranquilito de repente se volvió como un Tasmania. Yo, ¿qué pasó aquí? Hasta que le pregunté, oye, ya veo que estás corriendo. Usted no me va a creer, señor Carvajal. Cuando usted me dijo lo que me dijo la semana pasada y lo dejé en su trabajo, agarré el carro y me regresé a Maracay y de repente en la autopista caí en cuenta que usted tenía razón y perdí el miedo. Y nunca había llegado tan rápido a Maracay. Y de ahí en adelante no le tengo miedo a correr. Yo, muchacho, del diablo, yo no te estoy mandando a matarte, que vaya a matar aquí. Este, entiende que venciste el miedo, pero no es porque te estés matando tampoco. Bueno, sí, tienes razón, no sé qué cuestión. Simplemente el escuchar
y buscarle la vuelta. A eso es a lo que me refiero. O sea, puede ser que una cosa tan impactante como que estemos como fetos, nosotros lo percibamos, claro. Ya yo tengo experiencias anteriores en ese sentido. Pero el muchacho estaba bloqueado de un recuerdo de feto. ¿Quién me habla de ustedes que tiene un recuerdo siendo feto? Entonces, es simplemente que tenemos que estar atentos a lo que nos dicen, a lo que nos hablan y a darle la vuelta. A eso es lo que me refiero con este ejemplo. Eh, sí, María, hay que interactuar más para extraer más información, es correcto. Y es válido. Y ustedes tienen que hacerlo. Pero en ningún momento ustedes tienen que decirle al paciente a gesto. Ustedes tienen que ayudarlo a descubrir. En el caso mío, él no lo iba a descubrir. Me dijo, tuve un accidente, mi mamá con el feto, pero si yo no se lo conecto, nunca se va a dar cuenta que ese era el elemento. ¿Me explico? Este, no totalmente de acuerdo. No entendí. Déjame volver a leer, María, pero me perdí. Intentó interactuar más para extraer más información. No totalmente de acuerdo. Me perdí, María. Exacto. O sea que estás en lo correcto. Ok. Entonces, fíjense, la invitación es mente abierta y escuchar. Escuchar los detalles, no pasarlos por los filtros de las emociones de nosotros. Y eso es muy difícil. Eso es una tarea que ustedes tienen que aprender. Eso no es que me leí el libro Hombre rico, padre rico, ¿cómo es que dice? Padre rico, pobre, padre pobre, algo así. No, es que ustedes tienen que ejercerlo, practicarlo, para poder lograr la perfección. Y en entendido de lo que le dije al principio ante la pregunta que me hizo Ocari al principio, no hay una fórmula mágica, somos humanos, nos podemos equivocar. La idea es que minimicemos ese porcentaje de errores, de que logremos la mayor cantidad de éxito, porque el éxito que tengamos con nuestro paciente es la recompensa que tenemos nosotros. Ustedes están estudiando psicología por las razones que ustedes quieran, ¿ok? Yo les soy sincero, en todos los pacientes que he tenido creo que he cobrado uno solo. Yo, desde que inicié mi carrera en psicología, estaba claro que yo quería ayudar a la gente. Yo tengo otra profesión, yo tengo otro trabajo que no tiene nada que ver con la psicología. Doy clases en psicología y muchísimo en ingeniería, que no tiene que ver con psicología, pero ayudo a mucha gente porque entiendo que yo particularmente tengo que dar las gracias a muchas cosas de la vida y trato de ayudar a los demás una forma de agradecimiento. Habrá quien lo haga por una profesión, perfecto, es bien válido, yo no digo que no. Pero lo que en todo caso me regocija a mí particularmente es saber que ayudaste a alguien. Saber que ayudaste a salir de un agujero a alguien a respirar, a ver la vida con otra óptica. Cobren o no cobren, no importa. Pero eso es lo importante. No convertirnos en el médico pesetero de que no importa, venga la operación 1, venga la operación 2, venga la operación 3, a mí no me importa, te salvaste bien, y no te salvaste, oye, no sé qué pasó, sigue el otro. No, no podemos hacer de esa forma. Es la reflexión que les dejo. Me gustaría que el día de mañana, cuando tengan su título y tengan su paciente por delante, recuerden eso. Recuerden a mi hombre, mujer ideal y a mi plato. ¿Ok? Cómo lo sopeso, cómo lo volteo, cómo lo veo desde diferentes puntos de vista. Hay una imagen muy bonita, esa película realmente cada vez que la veo, y yo la vi, yo creo que es la película que más he visto en mi vida. La Sociedad de los Poetas Muertos. Me imagino que la conocen, con Robin Williams. Pero una de las imágenes más hermosas que tiene esa película es cuando Robin Williams incita a los muchachos a que se paren sobre el escritorio y vean el salón desde otro punto de vista. La vida hay que verla así, desde otro punto de vista, y de vez en cuando hay que pararse en la otra esquina, y en la otra esquina, y en la otra esquina, y abajo, y arriba, para ver la diversidad que es la vida, y las cosas hermosas que nos da la vida y las cosas feas que nos da la vida también, porque hay que entenderlas. Lo que no es caer en ellas.
Ahí sí estoy de acuerdo con la psicología positiva. No todo es siempre psicología positiva. Yo tengo amigos psicólogos de todo el tiempo. Es que tienes que, desde el punto de vista, hablas del punto de vista positivo, de positivo, 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 positivo. Y no todo el mundo hablando positivo sale de un problema. A veces hay que enfrentar a la gente en el mismo lenguaje. Pero entiendo mucho de que en la forma en que uno proyecte la vida en positivo, la vida o lo que conocemos como el universo conspira para que sea positivo. Véanlo las personas que son alegres, que son, sí, alegres, que son emocionalmente muy contentas, que atraen a una persona negativa, que la gente se le aleja, la gente le escapa, la gente, ahí viene, me voy por el otro camino. Son dos formas totalmente diferentes de interactuar. ¿Con quién quiero parecerme? ¿Quiero ser el psicólogo que me tengan miedo o quiero ser el psicólogo que me vean como realmente la persona que va a ayudar? Y no estoy diciendo el amigo, porque el psicólogo, en el momento que se convierte en amigo, ahí fracasó. ¿Por qué? Porque al convertirme en amigo, yo soy parte de, y ya no puedo tener un objetivo, un punto de vista separado. No puedo ser objetivo. Entonces hay que tener cuidado con ello, con esa transferencia. Entonces, pero sí que vean en el psicólogo la ayuda que necesito en un momento determinado. Esa persona con quien necesito hablar un momento para volverme a centrar. Eso es lo que ustedes deben buscar, pienso yo. Y aquí me puede caer cualquier psicólogo encima también, ¿no? Porque repito, puntos de vista hay. Pero les estoy dando mi visión de lo que me ha funcionado muy bien y que quería transmitirle. Psicometría 1 les va a dar muchos elementos para hacer esos análisis, esos diagnósticos. Tienen que aprovecharla. Pero repito lo que dije al principio del video. Se está convirtiendo en que ahorita estaba con una muchacha de una universidad que me decía, ay, voy a entrar a Gemini. Yo le digo, ¿qué vas a investigar en Gemini? Le digo yo, es que quiero mandar un mensaje y quiero que Gemini me diga cómo lo debo redactar. Si nos estamos llevando a que ni siquiera podemos pensar a cómo vamos a desarrollar un mensaje, la inteligencia artificial es maravillosa, pero ¿está pensando realmente por nosotros? ¿Cuándo vamos a pensar nosotros? Digo yo, ¿no? Entonces, les dejo eso ahí de mensaje. Perdonen si me extendí bastante. Pero la idea es que en algún momento tengan la guía que necesitan, porque todo psicólogo debe tener un psicólogo también, ¿sí? Y no nos escapamos. Repito, somos humanos y nosotros tenemos que ayudar a los demás. ¿Y quién nos ayuda a nosotros? Se los dejo ahí de reflexión. Bueno, dicho esto, ya voy, tengo un mensaje aquí que María me ha escrito mucho. Gracias, Eli, por tu palabra. Y sí, les dije que lo iban a disfrutar. Lástima que no entraron más estudiantes acá a la clase. Espero que oigan esto y realmente lo oigan. La idea era compartirlo en un ambiente más amplio para poder generar esa discusión o puntos de vista diferentes, ¿no? Pero bueno, suficiente con ustedes cuatro fue muy enriquecedor. Eli, volviste a cero con el último comentario. Está bien, no te voy a quitar un punto. Mariego, Cari Romero, como hicieron la tarea, les quito un punto. Listo. ¿Ok? Por bien portados. Vamos a hacerlo al revés. Bueno, chicos, les deseo lo mejor. Estoy Gracias, completamente a la profesor. orden. En contacto, por Gracias, favor, con la tutor. mensajería. Y no dejen para última hora el trabajo que es largo, por favor. ¿Sí? De acuerdo, profesor. Gracias. De Gracias. nada. Que descansen. Buenas noches para todos.